Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos nuevamente para que juntos analicemos un tema que me gustaría que todos, de una forma u otra, tuviéramos más claro, ¿verdad? Porque nos serviría de gran ayuda, de mucho apoyo en muchas de las cosas que nos toca realizar. Los seres humanos, de manera natural, tenemos un mecanismo ante lo cual presentamos ante todos en los distintos momentos que nos toca vivir en situaciones de una forma u otra. Me refiero a la palabra autojustificación. De una manera u otra nosotros tratamos de justificar nuestras acciones ante los demás, bien sea cuando nos toque confrontar una situación en la cual somos increpados o nos reclaman que no hiciste aquello o lo hiciste de esta forma y usted de una manera tratando de defenderse dice, bueno, fue por esto, fue por aquello, y empieza a dar explicaciones que de una forma u otra trata de justificar la manera o la razón por la que la hizo. Eso no está malo en medio de todas las cosas, pero es algo que resulta para muchas ocasiones en las cuales ni siquiera tendríamos razón o maneras para hacerlo. Inclusive en la misma Biblia conseguimos allá en el libro de Génesis, cuando Dios en el huerto, hablando con aquella primera pareja, Adán y Eva, le dicen, porque comieron del árbol que le dije que no comiera. Estaba allí reclamando esa condición de parte de ellos. Y Adán, autojustificándose de una manera u otra, le dice, la mujer que tú me diste, prácticamente que le dijo, no fue la que yo te pedí, tú fuiste la que me la dio, me dio y comí. Él estaba autojustificándose de una forma u otra la razón por la cual había estado actuando de esa manera. Me permití buscar el concepto de autojustificación y es el proceso de explicación o defensa de las propias acciones o creencias, ya sea ante uno mismo o ante otros, para hacerlas parecer aceptables, racionales o morales. Eso nos explica de una forma más amplia la razón por la cual se actúa en esos términos. Yo particularmente en la iglesia, mira hermano, no vino al culto, ¿qué le pasó? Bueno, fue por esto, me quedé lavando en aquello. Buscan cualquier cantidad de explicación. En los llanos decíamos cuando alguien explicaba tantas cosas, mira que fue por esto, por esto, por esto. Esos viejos ya con años, mucha gente se queda diciendo, ese cuento está mucho, ahí no está, eso no es así. Muchas veces resulta de esa forma. Y buscando también cuáles son las expresiones modernas de lo que viene siendo los sinónimos de la palabra autojustificación, ¿verdad? Que la justificación se manifiesta como la necesidad de mantener una buena autoimagen. Eso forma parte de lo que mucha gente, la razón por la que lo hace. Y allí, como sinónimos, tenemos las palabras excusas, pretextos o argumentos. Mucha gente presenta excusas de la forma como actúa, la razón por la que hacen las cosas. Y en medio de la autojustificación tenemos que entender que hay momentos en los que tenemos que apelar a la fe, a la humildad, para defendernos de lo que sería el pecado en medio de todas las cosas. La autojustificación es un mecanismo en medio de todas las cosas ante todos. Nosotros como tal apelamos a estas cosas como algo propio de todos los seres humanos. Ante todo salimos con este mecanismo. Creemos muchas veces que ante Dios mismo lo vamos a hacer. Cuando le hemos hablado a alguna persona que tiene que conocer a Dios, buscar a Jesucristo, muchos te dicen, bueno, no tengo por qué hacerlo, ya yo soy una persona así, asado, yo no me meto con nadie, yo ayudo a los pobres, yo, si es otra persona, yo soy una persona que va a misa todos los días, que ayuda, en fin. Comienza cada quien a tener sus propias ideas que le permitan tener como una explicación ante sí mismo. Y a veces que por lo dicho y por lo hecho, creemos que nuestra autojustificación tendrá valor delante de lo que la palabra de Dios nos señala. Pero precisamente quiero presentártelo a través de la Biblia para que vayamos entendiendo de una manera más amplia. La autojustificación es una persona autoengañada que prácticamente actúa de esos términos, porque está creyendo que por tener sus propias razones, eso lo va a exonerar muchas veces de las consecuencias que ameritan estas cosas. Ella proviene de un corazón sobre su propia maldad. En el libro de Proverbios, el capítulo 21 y versículo 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aún el que va a robar dice, voy a robar porque necesito por esto y trata de justificar una acción que no está bien, pero en su propio corazón él lo piensa de esa manera. A veces podemos estar convencidos de nuestra rectitud en las cosas como las hagamos, ¿verdad?
Por eso Jeremías en el capítulo 17, el versículo 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces no son aquellas corazonadas que nacen, que nos permiten tener como la mejor opinión de las cosas que hacemos, sin saber que no han pasado por el filtro que la palabra de Dios nos señala. La propia persona está engañada de acuerdo a su propia naturaleza. Ella lo lleva a actuar en esos términos porque como nace de sí mismo, piensa que es la mejor condición. Y algunos nos ven como fanáticos, como personas que no tenemos la razón, porque ellos tienen sus propias opiniones. Ese tipo de persona rechaza la corrección. La actitud que asume es que ante su propia autojustificación, cualquier cosa que se le diga, lo va a decir como que no tenemos razón, como que estamos fallando en eso. Por eso la justificación constante es una forma de rechazar la corrección o la verdad. No, yo no te, usted se justifica por esto y por aquello, y yo hago así, y no ven que lo que se está haciendo es tratando de sacarlo de un error. El libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahí tenemos algo bien interesante, que la palabra nos señala de que si hay algo que no está bien, deberíamos manifestarlo de una forma u otra. El libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A veces tenemos palabras, se engaña a sí mismo pensando que en ello habrá una razón para justificar su actitud y resulta que está actuando de una forma desobediente. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fue la ley la que señaló las cosas que no estaban correctas. Por eso Jesucristo viene para morir a la cruz del Calvario. Pero hay mucha gente que se queda todavía apegado a que las cosas como les fueron dichas de esta manera, sin tomar a Jesucristo como la única opción de salvación. Entonces por eso no lo asume de esta manera. Se nos olvida también que Satanás va todos los días delante de Dios para hablar mal de nosotros, para acusarnos. Ese no es esto, eso es mentira, eso es aquello. Y Dios, a través de Jesucristo, que es nuestro abogado, tiene que justificarlo y decir: sí, puede ser que haya pasado una cosa como esa, se arrepintió, pidió perdón, su relación conmigo está. Eso es algo que Dios hace todos los días que hace el Señor delante de Dios en esa manera. También el libro de Lucas, el capítulo 18, desde el versículo 19 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que me gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, ¿verdad?, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos dos casos, dos clases sociales. Los fariseos, de la gente más religiosa y más conocedores de la ley en aquella ocasión, se sentía por demás con todos los derechos. El publicano, la peor clase social del momento, era gente despreciada. Es más, a ellos les tocaba hacer el trabajo que los romanos ponían a hacer y prácticamente iban contra su pueblo, eran despreciados por eso. Y aquel hombre, sintiéndose en esa condición, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, pensando que no era merecedor de una bendición de parte de Dios. Hay una postura bíblica que me gustaría que lo vieras, ¿verdad? Mire, es importante que nosotros sepamos que Dios, en medio de todas las cosas, nos justifica, nos da esa condición de salvación, porque es a través de Jesucristo, a través de la fe, que tenemos espacios para nosotros poder tener lo que viene siendo diferente. Cuando la persona sube su propia posición, encubre los errores, señala las circunstancias a otros, no a sí mismo, y impide el arrepentimiento y la corrección. Así actúan las personas cuando lo ven de esta manera. Cuando tú lo haces a través de Jesucristo, con tu humildad que la palabra de Dios nos señala,
tú vas a confesar los errores. No vas a ir delante de un pastor a pedirle perdón, no tenemos un confesionario para hacerlo. Tú delante de Dios y de manera muy personal se lo dirás al Señor. Allí en tu oración, si tienes que ir y consideras que es justo, delante de alguien a quien hayas ofendido de una forma u otra y plantearle esa necesidad, Dios va a escuchar eso que tú estás planteando. Esa persona confiesa los errores, asume su propia responsabilidad y abre el camino a la misericordia y al crecimiento. Mis hermanos, a través de Jesucristo, en Romanos 3, 23 al 24 al 28, conseguimos que dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica es el que da fe en de Jesús. ¿Dónde pues? ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida pues la ley? Pues por las obras de la ley, no, sino por la ley, sino por la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está clarísimo aquí, ¿verdad? Y sigue diciendo, se recibe también la justificación, y lo sabemos que es así, que es importante, por la fe y no por obras. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Y Tito, el capítulo 3, versículo 7 dice, para que sea justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A través de esa justificación dada por el Señor en la cruz del Calvario, tenemos opción a la vida eterna. No puedo hacer nada por ahorrar por mis pecados de mí mismo, no puedo hacerlo. Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siéntete, mi hermano, justificado en el Señor cuando tú has actuado de acuerdo a estos términos. No te estés autojustificando de una forma u otra. El que redime y perdona pecado es el Señor. Gracias por esta oportunidad, mi Dios amado, de compartir con estos hermanos de cada día, donde quiera que estén, esta enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a llegar delante de ti, alcanzando la salvación, alcanzando el perdón, siendo cada día nuevas criaturas, no teniendo nada que arrastrar, sino que siendo delante de ti las personas que tú nos has llamado a ser. Bendigo a cada persona que lo oye en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que podemos en esta ocasión, a través de estos medios, escuchar acerca de esta enseñanza. Mis hermanos, me gustaría escuchar tu opinión. Y si lo quieres usar en algún momento, en la predicación, en tu iglesia, esto no es algo exclusivo mío, esto no es una canción que tengo derecho de autor, esto es la palabra. Lo puedes usar donde quiera que sea y que para ti sea de bendición. Amados, 0412-726-9831, ese es mi teléfono. Agradezco me des tu opinión allí al WhatsApp o a mi correo herdetcarlo@gmail.com. Quiero recordarles esto. La semana pasada les hablé de una campaña que estoy iniciando para tratar de recolectar algunos fondos para ver si es posible comprar un nuevo teléfono, unos equipos que me permitan mejorar esto que ya estamos haciendo y que estamos llegando a mucha gente. Debo decirles, hasta ahora, nadie hasta ahora ha depositado nada. Mi cuenta, yo di el correo, mi cédula es Carlos Herdet, 4.556.565. El banco donde tengo mi cuenta es Banco Provincial y el teléfono es 0412-726-9831. Si alguno tiene bien bendecirme de esta manera, hasta esta semana voy a hacerlo. El día martes de esta semana será mi cumpleaños, número 72, por cierto. Esperaba hacerlo en ocasión de eso. Hasta ahora nadie lo ha hecho. Si no lo hacen, no se preocupe, Dios será proveyendo en medio de todas las cosas. Si usted lo hace, gloria a Dios por esa cosa, pero no se sienta obligado. Yo me siento bendecido por el Señor y espero que ustedes también. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Nos volveremos a ver la próxima semana.